Ella fue ridiculizada en el tiro con arco por un millonario, hasta que su primer disparo cayó a todos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Guadalupe observó el arco en sus manos callosas, pasando los dedos suavemente sobre las letras talladas en la madera. La paciencia vence al acero. Las palabras desgastadas por el tiempo aún llevaban el mismo poder que su abuelo había impreso en ellas décadas atrás. El objeto era más que un instrumento deportivo. Era una reliquia familiar, un testimonio silencioso de sueños interrumpidos y promesas aún no cumplidas. Sentada en el portal de su sencilla casa, en el interior del país, contemplaba el horizonte mientras la decisión más importante de su vida pesaba sobre sus hombros. El formulario de inscripción para el Campeonato Regional de Tiro con Arco estaba sobre la mesa, parcialmente completado. Después de 15 años lejos de las competiciones, algo dentro de ella había despertado. La historia de Guadalupe era conocida solo por pocos en la pequeña ciudad de Teocaltiche. Antes de abandonar su prometedora carrera en el deporte, era una de las mayores revelaciones del tiro con arco nacional. Sus récords juveniles permanecían imbatibles en algunas categorías, pero la vida tenía otros planes. Su madre había enfermado gravemente, necesitando cuidados constantes y tratamientos costosos. Como hija única, no había elección que hacer. Ahora, a los 42 años, después de tanto tiempo dedicado a cuidar de otros, Guadalupe sentía que era hora de retomar su propio camino. Todas las mañanas, antes de iniciar su trabajo como instructora voluntaria en el proyecto social local, practicaba durante 2 horas. Su talento natural, sumado a la disciplina rigurosa que nunca había abandonado, mantenía su técnica afilada como una navaja bien cuidada. El proyecto social que coordinaba era su mayor alegría. En un granero improvisado, enseñaba a niños y adolescentes el arte del tiro con arco usando equipos adaptados, arcos de PVC y blancos de paja. Veía en los ojos de aquellos jóvenes el mismo brillo que un día había habitado en los suyos, pero ahora algo mayor la llamaba. El campeonato regional era la principal competición del país, reuniendo los mayores nombres del deporte. Era un mundo completamente diferente al suyo, repleto de tecnología, patrocinios millonarios y equipos de última generación. Guadalupe sabía que sería vista como una intrusa, una anomalía en medio de aquel circo de modernidad. Su vieja camioneta, heredada de su padre, necesitaría aguantar el viaje de 3 días hasta la Ciudad de México. El arco artesanal, aunque perfectamente funcional y legalmente aprobado para competiciones, ciertamente provocaría miradas de desdén. Pero nada de eso importaba. Ella tenía algo que ningún sensor digital o mira electrónica podría replicar: el instinto puro, cultivado a través de años de práctica metódica y silenciosa. La decisión estaba prácticamente tomada cuando escuchó golpes en la puerta de entrada. Era Dolores, su vecina de 60 años, trayendo un pan de elote aún caliente. Como de costumbre, se sentó para un café y una conversación. Guadalupe le mostró el formulario de inscripción explicando sus intenciones. «Siempre fuiste diferente, chamaca», dijo Dolores, sorbiendo su café. «Cuando todos corrían tras lo nuevo, tú te perfeccionabas en lo antiguo. Cuando decían que algo era imposible, tú probabas lo contrario. Te echaremos de menos aquí en el proyecto durante esos días, pero estos niños necesitan ver que los sueños no tienen fecha de caducidad». Las palabras de Dolores tocaron profundamente el corazón de Guadalupe. No era solo por ella que necesitaba competir, era por todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad, por sus niños del proyecto que soñaban con posibilidades mayores que su realidad actual. Aquella noche, mientras terminaba de llenar la inscripción, Guadalupe revivió mentalmente cada momento de su trayectoria. Las mañanas heladas de entrenamiento, las tardes cuidando a su madre, las noches enseñando en el proyecto social. Cada experiencia había sido un ladrillo en la construcción de quien era hoy. El regreso a las competiciones no sería solo una participación, sería una declaración de que la excelencia no depende de recursos,
sino de dedicación. Antes de dormir, Guadalupe guardó el arco en su estuche de cuero gastado, regalo de su abuelo. Mañana comenzaría su viaje hasta la capital, llevando consigo no solo un arco de madera, sino toda una historia de resistencia y perseverancia. El mundo del tiro con arco estaba a punto de recibir de vueltas a alguien que nunca debería haberse marchado. El Centro de Entrenamiento Olímpico de Chapultepec parecía aún más imponente de lo que Guadalupe recordaba. Las instalaciones habían sido completamente modernizadas, transformando el lugar en un complejo futurista que en nada recordaba al ambiente donde ella había entrenado en su juventud. Camionetas lujosas ocupaban el estacionamiento y atletas en uniformes de alta tecnología transitaban por los pasillos con sus equipos que más parecían salidos de películas de ciencia ficción. Guadalupe estacionó su camioneta entre dos autos importados. El contraste era evidente. Ajustó el chongo en su cabello entrecano, que comenzaba a aparecer en las sienes, y respiró profundo antes de bajar del vehículo. Su uniforme era simple, un pantalón de 1900, algodón resistente y una camisa tipo polo blanca, básica, sin logos ni patrocinios. En los pies botas de caminata bien conservadas, pero visiblemente antiguas. Al dirigirse al registro, percibió las miradas curiosas y algunas sonrisas de burla. Los murmullos la seguían por los pasillos, pero ella mantenía la postura erguida y la mirada firme. Años de práctica le habían enseñado que la verdadera fuerza viene de dentro, no de las apariencias. «No puedo creer lo que mis ojos ven», una voz masculina, cargada de ironía, cortó el aire. Guadalupe Mendoza, la leyenda que desapareció, volviendo para jugar con los profesionales. Ella reconoció inmediatamente la voz de Ricardo Fuentes, actual presidente de la Confederación Nacional de Tiro con Arco y dueño de la mayor empresa de equipos deportivos del país. En los tiempos de juventud habían sido compañeros de equipo. Guadalupe siempre lo superaba en las competiciones, algo que el ego de él nunca logró digerir completamente. «Ricardo», respondió ella con un gesto sereno. «El tiempo pasa, pero algunas cosas permanecen iguales. Otras cambian drásticamente», replicó él, mirando de arriba abajo su ropa simple y el estuche de cuero gastado. «Este ya no es el mismo deporte que conociste, Guadalupe. Hoy tenemos estándares, tecnología, excelencia. No es lugar para antigüedades». La última palabra fue pronunciada con un desprecio que hizo que varios de los presentes rieran discretamente. Guadalupe mantuvo el semblante tranquilo. Años cuidando de su madre enferma le habían enseñado el valor de la paciencia ante la adversidad. «Vine a competir, Ricardo. Solo eso». «¿Competir?». Él rió, un sonido artificial y teatral. «¿Con ese arco? Déjame adivinar. ¿Es aquel mismo que hizo tu abuelo? Por favor, Guadalupe, no te expongas al ridículo. Tenemos una reputación que cuidar aquí». En ese momento, una joven atleta que pasaba por el lugar se detuvo, observando la escena con interés. Guadalupe notó que sus manos temblaban levemente, clara indicación del nerviosismo precompetición que ella conocía también. «Señor Fuentes», una voz firme interrumpió la conversación. Era Carlos Jiménez, veterano fiscal de la Federación, acercándose con pasos decididos. «La señora Mendoza está correctamente inscrita en la categoría abierta y su equipo posee certificación válida para competición, conforme al reglamento internacional». Ricardo palideció levemente, pero mantuvo la sonrisa artificial. «Bien, entonces veremos de qué son capaces las antigüedades», dijo, girando sobre sus talones y alejándose con su comitiva. Guadalupe aprovechó el momento para acercarse a la joven atleta que aún observaba la escena. «Respira profundo por la nariz, mantén por 3 segundos y suelta despacio por la boca», susurró amablemente. «Ayuda con el nerviosismo». La muchacha la miró sorprendida, ensayó una sonrisa agradecida y siguió la orientación. Su temblor disminuyó visiblemente. Mientras se dirigía al área de preparación, Guadalupe reflexionaba sobre cómo aquel mundo había cambiado. El deporte que una vez fue sobre precisión, concentración y autoconocimiento,
se había transformado en un escaparate de tecnología y estatus. Pero ella sabía que en el momento crucial, cuando el arquero está frente al blanco, ningún equipo puede sustituir al verdadero instinto. En el área de calentamiento, retiró su arco del estuche. La madera oscura, trabajada a mano, contrastaba drásticamente con los arcos de fibra de carbono y titanio a su alrededor. Pero al tocarlo, Guadalupe sintió la misma conexión de siempre, aquella que iba más allá de la técnica, más allá de la tecnología. Era una extensión de su propio ser. Las palabras talladas brillaron bajo la luz artificial del gimnasio. La paciencia vence al acero. Sonrió, recordando las largas tardes observando a su abuelo trabajar en la madera, sus manos habilidosas, transformando un pedazo tosco de mezquite en una obra de arte funcional. Ahora más que nunca, aquellas palabras tenían un significado especial. La competición comenzaría pronto, y Guadalupe sabía que cada disparo sería una batalla no solo contra los blancos, sino contra todo un sistema que había olvidado los pintos y orígenes del deporte. Su regreso no era solo una participación, era un manifiesto silencioso a favor de la esencia sobre la apariencia, de la técnica sobre la tecnología. El gimnasio bullía con la energía de la competición. Cientos de espectadores ocupaban las gradas, mientras los competidores se preparaban para la primera prueba eliminatoria. La regla era simple e implacable: un único disparo a 70 metros. Si fallabas, estabas fuera. No había margen para segundas oportunidades. Guadalupe observaba discretamente a sus contrincantes. La mayoría utilizaba equipos electrónicos para medir velocidad del viento, temperatura y humedad. Sensores sofisticados les alertaban sobre la menor variación en las condiciones ambientales. Algunos competidores pasaban más tiempo mirando sus pantallas digitales que los blancos. Competidora número 47, Guadalupe Mendoza, anunció el sistema de sonido. Prepararse para posición. Un murmullo recorrió las gradas. Algunas risas ahogadas resonaron cuando ella se posicionó, su arco tradicional contrastando drásticamente con el ambiente tecnológico. Ricardo Fuentes, desde el área VIP, observaba con una sonrisa de burla, anticipando ya lo que consideraría un espectáculo de humillación. Guadalupe cerró los ojos por un momento, sintiendo el ambiente a su alrededor. Años de práctica le habían enseñado a leer el aire de una manera que ningún sensor podría replicar. La brisa suave que entraba por el lateral del gimnasio, la leve variación de temperatura cerca de las luces. Cada detalle era procesado instintivamente. La joven atleta que había recibido su consejo más temprano estaba en las gradas, observando atentamente. A su lado, otros competidores murmuraban y reían, algunos incluso filmando con sus celulares, esperando registrar lo que imaginaban sería un momento de vergüenza. Guadalupe abrió los ojos. Se posicionó. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. Solo existían ella, el arco y el blanco. Sus dedos acariciaron suavemente la cuerda, un gesto tan natural como respirar. El arco de madera, que conocía cada matiz de sus movimientos, respondió como un viejo amigo. El disparo fue fluido, elegante, casi musical en su ejecución. La flecha cortó el aire en una trayectoria perfecta, como si danzara con las corrientes invisibles que otros intentaban desesperadamente medir con sus aparatos. El impacto fue preciso, centro absoluto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las risas cesaron, los celulares bajaron. En el área VIP, Ricardo Fuentes dejó caer su copa de champán. La joven atleta en las gradas fue la primera en levantarse, aplaudiendo. Otros siguieron su ejemplo, hasta que una ovación se adueñó del gimnasio. No era solo la precisión del tiro lo que impresionaba, era la forma, la elegancia, la conexión visible entre la arquera y el arco. Guadalupe se retiró discretamente, al área de espera, mientras las redes sociales comenzaban a hervir. Videos de su disparo perfecto se esparcían rápidamente, acompañados de comentarios admirados y hashtags improvisados. Arquera vintage, instinto Benz tecnología comenzaban a ganar tracción. Entre bastidores,
Una pequeña revolución estaba en curso. Jóvenes atletas comenzaban a cuestionar a sus entrenadores sobre técnicas tradicionales. Algunos incluso guardaban sus tablets y sensores, intentando imitar el enfoque más orgánico que habían presenciado. La primera fase eliminatoria prosiguió, con otros competidores realizando sus disparos. Algunos, claramente afectados por el desempeño de Guadalupe, erraron blancos que normalmente acertarían con facilidad. Otros, inspirados, consiguieron mantener la concentración y avanzar. En su rincón, Guadalupe se mantenía serena, alineando mentalmente sus energías para las próximas fases. Sabía que aquel disparo perfecto era solo el comienzo. La verdadera batalla apenas comenzaba. Una reportera intentó acercarse para una entrevista, pero Guadalupe educadamente declinó. Sus palabras más importantes serían dichas a través de su arco, no de su voz. Sin embargo, no pudo dejar de notar a un señor mayor que observaba todo desde la grada más alta. Su antiguo entrenador, Miguel Ortiz, había venido a apoyarla silenciosamente. Mientras otros competidores se concentraban en ajustar sus equipos y revisar lecturas digitales, Guadalupe dedicaba su tiempo entre las pruebas a un ritual simple. Limpiaba su arco con un paño suave, verificaba la tensión de la cuerda con dedos experimentados y principalmente respiraba. Cada inspiración y expiración era una conexión más profunda con su instrumento, una sintonía que iba más allá de la técnica. La primera fase terminó con decenas de eliminaciones. De los 100 competidores iniciales, solo 50 seguirían a la próxima etapa. Guadalupe no solo se había clasificado, había establecido un nuevo estándar. Su disparo perfecto sería el tema de conversación durante mucho tiempo. En el vestuario, la joven atleta que había recibido su consejo sobre respiración se acercó tímidamente. «Señora Mendoza», dijo ella, «gracias por el consejo. Yo también logré clasificarme». Guadalupe sonrió amablemente. «¿Cómo te llamas?» «Lucía», respondió la chica. «Bueno, Lucía, recuerda, la tecnología puede ayudarnos, pero el verdadero arco está aquí dentro», dijo Guadalupe, tocando levemente su propio corazón. La joven asintió, sus ojos brillando con una nueva comprensión. La segunda fase de la competición exigía aún más de los arqueros. 3 disparos cronometrados a 80 metros de distancia. El desafío no era solo la precisión, sino también la capacidad de mantener la consistencia bajo presión del tiempo. Los competidores tendrían solo 30 segundos para realizar los 3 disparos. El murmullo en las gradas había cambiado significativamente. Donde antes había burla respecto a la arquera vintage, ahora existía una expectativa genuina. Grupos de jóvenes atletas se aglomeraban cerca del área de competición, ansiosos por observar su técnica única. Lucía, la joven arquera, había creado una publicación en su perfil social que se viralizaba rápidamente. Aprendí más en 5 minutos de observación que en meses de entrenamientos automatizados. Ella no necesita patrocinio. Somos nosotros quienes la necesitamos a ella. La publicación ya contaba con miles de compartidos. Ricardo Fuentes observaba todo con creciente preocupación. Sus principales atletas patrocinados parecían desestabilizados, algunos incluso cuestionando la dependencia excesiva de la tecnología. En una llamada acalorada con su equipo de marketing, exigía estrategias para controlar la narrativa que comenzaba a escaparse de su control. Guadalupe se preparaba con su calma característica. Su ritual continuaba siendo el mismo: limpiar el cinto arco, verificar la cuerda, respirar. La madera antigua brillaba bajo las luces del gimnasio, las palabras talladas pareciendo pulsar con vida propia. La paciencia vence al acero. Cuando llegó su turno, el gimnasio entero contuvo la respiración. 30 segundos, 3 disparos, 80 metros. El primer disparo fue preciso como un reloj suizo, centro del blanco. El segundo, igualmente perfecto, impactando exactamente en el mismo punto. El tercero, impresionantemente, dividió las 2 flechas anteriores. 22 segundos.
Había completado el desafío con 8 segundos de sobra. La explosión de aplausos fue instantánea. En las gradas, personas se abrazaban como si hubieran presenciado un milagro. Veteranos del deporte sacudían la cabeza en incredulidad. Algunos, técnicos famosos, fotografiaban frenéticamente, intentando capturar cada detalle de su técnica. Miguel Ortiz, su antiguo entrenador, sonreía silenciosamente desde su lugar en la grada. Sus ojos humedecidos revelaban un orgullo que las palabras no podrían expresar. Él sabía, mejor que nadie, lo que aquel momento significaba. Entre bastidores, una revolución silenciosa tomaba forma. Jóvenes atletas comenzaban a cuestionar el status quo. Algunos incluso removían sensores de sus arcos, buscando una conexión más pura con el equipo. El movimiento que comenzaba a ser llamado instinto libre ganaba fuerza cada minuto. Durante el intervalo, Guadalupe encontró un momento de quietud en el área de preparación. Su arco reposaba en su regazo mientras ella meditaba sobre su trayectoria. Los recuerdos de su madre, del proyecto social de los niños que entrenaba, todo se mezclaba en aquel momento de reflexión. Un grupo de niños logró burlar la seguridad y se acercó a ella, ojos abiertos de admiración. ¿Cómo lo hace? ¿Sin computadora?, preguntó un niño no más de 10 años. Guadalupe sonrió tomando una flecha. ¿Ven estas plumas?, les mostró. Ellas conversan con el viento. Solo hay que aprender a escuchar. Los niños miraban maravillados, absorbiendo cada palabra. En aquel momento, sin que Guadalupe lo supiera, uno de los padres filmaba la escena. El video de esa pequeña clase improvisada se volvería viral en las próximas horas, con la leyenda: la verdadera tecnología es el conocimiento pasado de generación en generación. Mientras tanto, en los pasillos del centro de entrenamiento, Ricardo Fuentes realizaba reuniones de emergencia con su equipo. El impacto de Guadalupe en el mercado de equipos deportivos comenzaba a preocuparle. Las acciones de su empresa ya presentaban oscilaciones en las primeras negociaciones del día. La competición continuaba y más atletas eran eliminados. De los 50 que iniciaron la segunda fase, solo 25 seguirían a la próxima etapa. Guadalupe no solo se clasificó, estableció un nuevo récord de puntuación para la fase, incluso usando equipo tradicional. Al final de aquel día, mientras el sol se ponía a través de los vitrales del gimnasio, Guadalupe guardaba su arco en el estuche gastado. Lucía se acercó nuevamente, esta vez acompañada por otros jóvenes arqueros. «Señora Mendoza», dijo ella, «formamos un grupo de estudio. Queremos aprender el modo antiguo, el modo verdadero. Usted podría enseñarnos». Guadalupe miró a los jóvenes, viendo en sus ojos el mismo brillo que veía en los niños de su proyecto social. «El verdadero aprendizaje», respondió ella, «comienza cuando dejamos de depender de máquinas para que nos digan lo que nuestros sentidos ya saben». Jolince, tercera fase de la competición, presentaba un desafío que hacía temblar incluso a los arqueros más experimentados: blancos móviles a 60 metros de distancia. No eran simplemente blancos que se movían en línea recta, seguían patrones irregulares, cambiando de dirección y velocidad, aleatoriamente. Era una prueba que ponía a prueba no solo la precisión, sino la capacidad de anticipación y adaptación. El día amaneció con una energía diferente en el centro de entrenamiento. Las gradas estaban llenas, con personas cargando carteles artesanales en apoyo a la arquera del pueblo, como Guadalupe comenzaba a ser llamada en las redes sociales. Algunos niños incluso traían arcos de madera, claramente inspirados por su historia. Entre bastidores, la tensión era palpable. Los competidores, que dependían fuertemente de la tecnología, estaban visiblemente nerviosos. Sus equipos de última generación, diseñados para blancos estáticos, necesitarían ser constantemente recalibrados para acompañar los movimientos erráticos de los blancos. Los sensores no consiguen procesar los cambios lo suficientemente rápido, murmuraba un técnico a su atleta. Tendremos que confiar más en el instinto hoy.
La ironía de la situación no pasó desapercibida. Lo que antes era visto como anticuado, el instinto puro, ahora se volvía una necesidad incluso para los competidores más tecnológicos. Guadalupe se preparaba con su habitual serenidad. Años entrenando niños con blancos improvisados que se balanceaban con el viento, le habían enseñado más sobre blancos móviles de lo que cualquier simulador computarizado podría. En su proyecto social, frecuentemente usaba botellas colgadas de cuerdas que el viento hacía danzar impredeciblemente. Lucía, que se había clasificado con distinción en las fases anteriores, se acercó a Guadalupe antes del inicio de las pruebas. «¿Cómo lo hace?», preguntó en voz baja. «¿Cómo acierta algo que está siempre cambiando?». Guadalupe sonrió tomando una hoja que caía de un árbol cercano. «¿Ves esta hoja? Antes de caer, baila con el viento. No intenta resistir, no intenta controlar, simplemente fluye. El secreto no es intentar predecir dónde estará el blanco, sino entender cómo se mueve». La joven arquera absorbió las palabras, sus ojos brillando con una nueva comprensión. En aquel momento, discretamente, apagó los sensores de movimiento. Tras de su arco, la competición comenzó. Uno tras otro, los arqueros enfrentaban el desafío. Muchos erraban completamente, sus equipos sofisticados volviéndose más un obstáculo que una ayuda. Algunos conseguían aciertos parciales, pero la consistencia era un problema. Cuando llegó el turno de Guadalupe, el gimnasio silenció. Ella se posicionó con la misma calma de siempre, su arco de madera reluciendo bajo las luces. Los blancos comenzaron a moverse, sus trayectorias caóticas desafiando cualquier patrón previsible. Guadalupe respiró profundo, dejando que sus sentidos se expandieran. Para sorpresa de todos, cerró los ojos por un momento, solo escuchando el suave zumbido de los mecanismos que movían los blancos. Cuando los abrió, sus movimientos fluyeron como agua. Primera flecha, acierto perfecto en el centro del blanco en movimiento. Segunda flecha, mismo resultado, en un blanco que se movía aún más rápidamente. Tercera flecha, precisión impecable, incluso con el blanco ejecutando un cambio brusco de dirección. Las gradas explotaron en aplausos. Personas se levantaban, gritaban, algunas incluso lloraban. Era más que una demostración de habilidad. Era la validación de algo que muchos habían olvidado, la conexión fundamental entre el arquero y su arco. Miguel Ortiz, su antiguo entrenador, bajó lentamente las escaleras de la grada. Sus ojos encontraron los de Guadalupe, y décadas de historia compartida pasaron silenciosamente entre ellos. Él solo asintió con la cabeza, pero aquel gesto contenía todo el orgullo del mundo. En los pasillos VIP, Ricardo Fuentes asistía a todo con una expresión indescriptible. Su imperio de equipos de alta tecnología estaba siendo sacudido no por un competidor más avanzado, sino por algo que él había despreciado como obsoleto. La fase terminó con solo 10 arqueros clasificados para la etapa final. Guadalupe no solo se clasificó, había establecido un nuevo paradigma. En las redes sociales, Guidos Instinto Libre se convertía en uno de los temas más comentados del momento. Mientras guardaba su equipo, Guadalupe encontró una nota doblada cuidadosamente en su estuche. Era de Lucía. «Lo que aprendí hoy vale más que todos los sensores del mundo. Usted no está solo compitiendo, nos está recordando algo que habíamos olvidado. Gracias por mostrarnos que a veces, para avanzar, necesitamos mirar hacia atrás». Guadalupe dobló la nota con cuidado, guardándola junto al arco. Mañana sería la gran final, pero ya había conquistado algo mucho mayor que cualquier medalla. Había plantado una semilla de cambio en el corazón de una nueva generación. En la víspera de la gran final, el Centro de Entrenamiento Olímpico de Chapultepec vivía una transformación sorprendente. En los pasillos, jóvenes atletas compartían técnicas de respiración en vez de datos de sensores. En las áreas de práctica, algunos incluso removían equipos electrónicos de sus arcos, buscando una conexión más pura con el instrumento. Guadalupe pasó la tarde en un rincón tranquilo del jardín, realizando su mantenimiento ritual en el arco.
Mientras sus manos expertas se deslizaban por el material, memorias fluían como un río gentil en su mente. Recordó el día en que su abuelo terminó de tallar el arco, sus manos callosas trazando las letras con precisión artesanal. La paciencia vence al acero. Miguel Ortiz, su antiguo entrenador, se aproximó silenciosamente, sentándose en una banca cercana. Por algunos momentos, solo observaron juntos la puesta de sol que teñía el cielo de naranja. «Siempre fuiste diferente», dijo él finalmente, su voz cargada de memorias. «Incluso cuando eras solo una niña, ya entendías que el arco no era una herramienta, era un compañero de baile». Guadalupe sonrió, continuando su trabajo meticuloso en el arco. «Usted me enseñó eso, Miguel. ¿Recuerda cuando me hacía entrenar con los ojos cerrados? Todos pensaban que era una locura». «Y mira dónde estamos ahora», respondió él, gesticulando hacia un grupo de jóvenes arqueros que practicaban técnicas de respiración cerca de allí. «Estás cambiando más que una competición, Guadalupe. Estás cambiando el alma del deporte». El momento fue interrumpido por un movimiento inusual. Ricardo Fuentes atravesaba el jardín en su dirección, su traje impecable contrastando con la simplicidad del ambiente. Por primera vez desde el inicio de la competición, no había arrogancia en sus pasos. «Guadalupe», llamó, su voz más suave que lo normal. «¿Podemos hablar?» Miguel se levantó discretamente, dejándolos a solas. Guadalupe continuó su trabajo en el arco, pero hizo un gesto invitando a Ricardo a sentarse. «Sabes», comenzó él, pareciendo elegir las palabras con cuidado, «cuando dejaste de competir, algo cambió en el deporte. En aquel momento yo estaba tan enfocado en crecer, en innovar, que no percibí lo que estábamos perdiendo». Guadalupe escuchaba en silencio, sus manos nunca parando el movimiento rítmico de mantenimiento del arco. «Mi empresa vale millones hoy», continuó él. «Desarrollamos tecnologías que parecían imposibles hace algunos años, pero viéndote estos últimos días, me di cuenta de que tal vez nos perdimos en el camino». «Nunca fue sobre tecnología o tradición, Ricardo», Guadalupe respondió suavemente. «Se trata de encontrar tu propio camino, tu propia verdad». Ricardo miró sus propias manos, como si las viera por primera vez. «Cuando éramos jóvenes, siempre decías que el arco era un espejo del alma. Yo me reía de eso. Me parecía demasiado poético, demasiado impreciso. Quería números, datos, certezas». Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, cargando arcos de madera improvisados, imitando los movimientos que habían visto hacer a Guadalupe. Ricardo los observó con una sonrisa melancólica. «Mañana es la final», dijo levantándose. «Independientemente del resultado, ya cambiaste todo». Hizo una pausa como si quisiera decir algo más, pero solo asintió y se alejó. Cuando la noche cayó, Guadalupe regresó al alojamiento simple donde estaba hospedada. En la recepción, un montón de cartas la esperaba. Eran mensajes de niños, de su proyecto social, cada uno contando cómo su historia los había inspirado a soñar más grande. Acostada en su cama, Guadalupe sostenía el arco de su abuelo, sus dedos trazando las letras talladas que habían guiado su vida. Mañana sería el día decisivo, pero de alguna forma sentía que la verdadera victoria ya había sido conquistada. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevando los sueños de una nueva generación que comenzaba a redescubrir la magia antigua del tiro con arco. Una magia que no necesitaba baterías, no dependía de algoritmos y hablaba directamente al corazón de quien osaba escuchar. El día de la gran final amaneció con una energía eléctrica en el aire. Antes incluso de que el sol saliera completamente, una fila se formaba en la entrada del Centro de Entrenamiento Olímpico de Chapultepec. Personas de todas las edades, muchas cargando arcos artesanales, aguardaban ansiosamente para presenciar lo que prometía ser un momento histórico en el deporte. Guadalupe despertó con el primer rayo de sol, como hacía todos los días desde 1900, hacía décadas. Su ritual matutino permanecía inalterado, una hora de meditación seguida por ejercicios de respiración que su abuelo le había enseñado cuando era niña.
La simplicidad de su rutina contrastaba drásticamente con la magnitud del día que se iniciaba. En el comedor, mientras tomaba su desayuno modesto, Guadalupe observaba a los otros finalistas. La mayoría estaba rodeada por equipos técnicos, analistas revisando datos de la noche anterior, nutricionistas supervisando cada porción de comida. Tablets mostraban gráficos complejos de desempeño y previsiones meteorológicas detalladas. Lucía, que también se había clasificado para la final, se sentó tímidamente en su mesa. «No pude dormir», confesó la joven, moviendo nerviosamente su taza de té. «Pasé toda la noche pensando en lo que usted me dijo sobre la hoja bailando con el viento». Guadalupe sonrió, compartiendo su pan integral. «Sabes, Lucía, en las mañanas antes de las competiciones, mi abuelo siempre me llevaba a caminar por el campo. Decía que necesitábamos saludar al día antes de desafiarlo. ¿Todavía hay tiempo para una caminata?», preguntó Lucía, sus ojos brillando con esperanza. Las dos salieron a los jardines del centro de entrenamiento, donde la niebla matutina aún cubría el césped como un velo delicado. Mientras caminaban, Guadalupe compartía historias de su proyecto social, de cómo enseñaba a los niños a fabricar sus propios arcos con materiales simples, a encontrar su propia fuerza en la simplicidad. «La tecnología no es mala», explicaba Guadalupe, observando un pájaro levantar vuelo. «Es como cualquier herramienta, su valor depende de cómo la usamos. El problema es cuando dejamos de confiar en nuestros instintos, en nuestra conexión natural con el mundo que nos rodea». Otros finalistas, viendo a las dos caminando, comenzaron a unirse espontáneamente al paseo. Pronto, se formó un pequeño grupo compartiendo experiencias y ansiedades. Era una escena surreal. Atletas de élite, algunos usando equipos que costaban más que un coche, escuchando atentamente las palabras simples de una mujer que cargaba un arco de madera. De vuelta al gimnasio, la transformación era visible. Algunos competidores habían simplificado sus equipos, removiendo sensores que consideraban ahora más distractivos que útiles. Otros practicaban técnicas de respiración en vez de consultar aplicaciones de rendimiento. Guadalupe encontró a Miguel, su antiguo entrenador, organizando discretamente un grupo de niños que había venido de su proyecto social. Habían hecho una colecta para alquilar un autobús y viajar durante la noche, determinados a ver a su profesora competir. «Trajeron esto para ti», dijo Miguel, entregando a Guadalupe un pequeño paquete. Dentro había un collar artesanal, hecho con pequeños pedazos de madera. Cada niño del proyecto había tallado una letra, formando la frase: «El corazón es el mejor sensor». Guadalupe se puso el collar, sintiendo el peso suave de la madera contra su pecho. Las palabras simples llevaban todo el significado de su trayectoria. Ricardo Fuentes, observando la escena desde lejos, parecía perdido en pensamientos. Su teléfono sonaba incesantemente. Ejecutivos, accionistas, todos preocupados por el impacto que esta competición estaba teniendo en el mercado de equipos deportivos. Pero, por primera vez en años, no estaba respondiendo a las llamadas. La gran final sería realizada en 2 etapas. En la primera, los 10 finalistas competirían en una serie de disparos eliminatorios. Solo los 5 mejores avanzarían al desafío final. Un único disparo a 100 metros, con condiciones especiales que serían reveladas solo en el momento decisivo. Las gradas estaban completamente llenas. Pancartas artesanales se mezclaban con banderas oficiales. En un rincón especial, los niños del proyecto social de Guadalupe habían organizado una hinchada única. En vez de gritos o aplausos, hacían silencio absoluto durante los disparos, respetando la concentración que su profesora siempre enfatizaba. Mientras los finalistas se preparaban, un viento suave comenzó a soplar a través del gimnasio. Guadalupe cerró los ojos, sintiendo su dirección, su fuerza, su danza invisible. El arco en sus manos parecía vibrar suavemente, como si también estuviera preparándose para el momento más importante de su historia. Las palabras talladas brillaban bajo la luz de la mañana. La paciencia vence al acero. Nunca, aquella
frase había llevado tanto significado. No era solo un mantra personal ahora, se había convertido en el grito silencioso de una revolución en el deporte. La primera etapa de la final se inició con una atmósfera de expectativa palpable. Los 10 finalistas se posicionaron en sus carriles, cada uno cargando no solo sus equipos, sino también el peso de representar diferentes filosofías del deporte. El desafío era complejo: 5 disparos consecutivos, alternando entre blancos, fijos y móviles, con distancias variando entre 60 y 90 metros. Cada disparo tendría criterios específicos de puntuación, y solo los 5 mejores puntuadores avanzarían al desafío final. Guadalupe observaba a sus contrincantes con respeto. Estaba Ana Lee, campeona mundial, cuyo arco parecía salido de una película de ciencia ficción. Marco Ramírez, que había desarrollado su propio sistema de mira digital. Y, claro, Lucía, que ahora competía con un equipo significativamente más simple que al inicio del campeonato. Primer tirador, posición, anunció el sistema de mira sonido. Ana Lee avanzó, su arco emitiendo suaves pitidos mientras diversos sensores analizaban las condiciones ambientales. Sus disparos fueron precisos, técnicamente perfectos, pero algo parecía diferente en su postura. Había una hesitación, sutil, como si comenzara a cuestionar su dependencia de la tecnología. Uno a uno, los competidores realizaron sus disparos. Algunos mantuvieron su enfoque totalmente tecnológico. Otros habían adaptado sus estilos, buscando un equilibrio entre modernidad y tradición. El público asistía en silencio respetuoso, entendiendo que estaban presenciando más que una competición. Era un momento de transformación en el deporte. Cuando llegó el turno de Lucía, la joven arquera sorprendió a todos. Había desactivado la mayoría de los sensores de su arco, manteniendo solo lo esencial. Sus movimientos eran más fluidos, más naturales. Antes de cada disparo, cerraba los ojos por un momento, como Guadalupe le había enseñado. Su desempeño fue impresionante, no perfecto, pero auténtico. Guadalupe era la última en tirar. Mientras caminaba hacia su posición, tocó instintivamente el collar de madera que los niños le habían dado. El gimnasio cayó en un silencio profundo, como si el propio aire aguardara en suspensión. Su primer disparo fue para un blanco fijo a 60 metros, preciso, centrado como una nota musical perfectamente afinada. El segundo desafío era un blanco móvil a 70 metros. Guadalupe no solo acertó el centro, sino que lo hizo en el exacto momento en que el blanco cambiaba de dirección, demostrando una comprensión casi sobrenatural del movimiento. Para el tercer disparo, las luces del gimnasio fueron reducidas repentinamente, simulando condiciones de baja visibilidad a 80 metros. Mientras otros competidores habían dudado en este desafío, Guadalupe parecía moverse en armonía con las sombras. El cuarto blanco era el más complejo, 2 blancos simultáneos a 85 metros que debían ser alcanzados con menos de un segundo de diferencia. Guadalupe ejecutó los disparos en un movimiento tan fluido que parecía una danza coreografiada. Para el disparo final, a 90 metros, una ráfaga de viento artificial fue activada, creando condiciones extremadamente desafiantes. Guadalupe cerró los ojos, sintiendo el patrón del viento. Cuando disparó, la flecha cortó el aire en una trayectoria que desafiaba a la propia física, encontrando el centro del blanco como si fuera guiada por una fuerza mayor que la tecnología. Cuando los resultados fueron anunciados, 5 arqueros se habían clasificado para la final. Guadalupe con puntuación máxima. Lucía, en segundo lugar, demostrando una evolución extraordinaria. Ana Lee, que incluso con toda su tecnología, había terminado en tercero. Marco Ramírez en cuarto, y un joven arquero mexicano, Pedro Santos, completando el grupo. Las gradas explotaron en aplausos. Los niños del proyecto social saltaban de alegría, sus voces finalmente liberándose del silencio respetuoso que habían mantenido durante las pruebas. Ricardo Fuentes, que observaba todo desde el área VIP, tomó su teléfono e hizo una llamada sorprendente. Cancela el lanzamiento de la nueva línea de sensores.
Vamos a repensar todo. El futuro del deporte no está donde pensábamos. Mientras los finalistas se preparaban para dejar el área de competición, Miguel se acercó a Guadalupe con lágrimas en los ojos. «No estás solo disparando flechas», dijo él suavemente. «Estás plantando semillas de cambio». Guadalupe abrazó a su antiguo mentor, sintiendo el peso del momento. La final decisiva sería en algunas horas, pero algo mucho mayor que una competición estaba en juego. Era el renacimiento de un arte antiguo, un recordatorio de que, a veces, el verdadero progreso está en redescubrir la sabiduría del pasado. Durante el intervalo entre las dos etapas de la final, el Centro de Entrenamiento Olímpico de Chapultepec vibraba con una energía única. Los pasillos y áreas comunes se transformaron en puntos de encuentro improvisados, donde atletas de diferentes generaciones compartían experiencias y reflexiones sobre el futuro del deporte. Guadalupe se había retirado a un rincón tranquilo del jardín interno, donde realizaba su mantenimiento ritual en el arco. Sus manos expertas se movían con precisión metódica sobre la madera antigua, cada gesto cargado de memoria y significado. El collar artesanal hecho por los niños del proyecto social reposaba gentilmente sobre su pecho, recordándole constantemente el verdadero propósito de su trayectoria. Lucía, que había sorprendido a todos con su segundo lugar en la primera etapa, se aproximó tímidamente. «¿Puedo observar?», se preguntó ella sentándose cerca de Guadalupe. «Claro», respondió Guadalupe continuando su trabajo. «¿Sabes? Mi abuelo siempre decía que cuidar del arco es como cuidar del propio corazón. Necesita ser hecho con atención y regularidad». Mientras Imun se sentó, Guadalupe explicaba cada movimiento. Otros finalistas comenzaron a acercarse discretamente. Ana Lee, la campeona mundial, fue la primera en sentarse con ellas, seguida por Marco Ramírez y Pedro Santos. Pronto, se formó un círculo informal alrededor de Guadalupe. «Toda esta tecnología que desarrollamos», comentó Ana, mirando su propio arco, «ultra tecnológico, y aún así hay algo en su forma de tirar que no conseguimos replicar con sensores». Guadalupe sonrió, retirando de su bolsa un pequeño saco de cuero. «Mi abuelo guardaba en este saco diferentes tipos de plumas de aves que encontraba. Él me enseñó que cada pluma cuenta una historia sobre el viento». Abrió el saco, revelando una colección colorida de plumas. Algunas son más resistentes, otras más flexibles. Cada una nos enseña algo sobre adaptación y resiliencia. Los jóvenes arqueros observaban fascinados mientras Guadalupe demostraba cómo diferentes plumas reaccionaban al soplo más suave. Era una clase improvisada sobre aerodinámica natural, más profunda que cualquier análisis computarizado. Ricardo Fuentes, que pasaba por el lugar, se detuvo al ver la escena. Se quedó observando a distancia, su rostro una mezcla de emociones complejas. Su teléfono vibraba constantemente en el bolsillo, pero por primera vez en años lo ignoraba completamente. Miguel Ortiz se unió al grupo, trayendo consigo un álbum de fotografías antiguas. «Encontré esto en los archivos de la Pinsus Federación», dijo él abriendo el álbum. Las fotos mostraban competiciones de los años 80 y 90, cuando el deporte aún mantenía una conexión más fuerte con sus raíces tradicionales. «Miren esta», señaló Miguel una foto en particular. Mostraba a una joven Guadalupe, entonces con 16 años, al lado de Ricardo Fuentes. Ambos sonreían a la cámara, sus arcos tradicionales en las manos. «Fue el día en que ustedes dos rompieron el récord juvenil». Ricardo, que aún observaba desde lejos, no pudo contener la emoción al ver la fotografía. Se aproximó lentamente al grupo. «Aquel día», dijo él, su voz cargada de memoria, «competimos con equipos prácticamente idénticos. La diferencia estaba en el arquero, no en el arco». Un silencio significativo planeó sobre el grupo. Analí fue la primera en reaccionar, comenzando a remover sensores de su arco. «Creo que nos perdimos en medio de tantos datos», dijo ella. «Olvidamos escuchar el arco, el viento, nuestro propio cuerpo». Los niños del proyecto social de Guadalupe, que habían sido autorizados a permanecer en el centro durante el intervalo,
se acercaron cargando sus arcos artesanales. Una de ellas, una niña de no más de 10 años, mostró orgullosamente su arco hecho de PVC. Doña Guadalupe nos enseñó que no es el arco el que hace al arquero, dijo la pequeña, su voz llena de convicción. Es el corazón el que guía la flecha. La sabiduría simple de la niña provocó sonrisas emocionadas. Guadalupe tomó el arco de PVC de la niña, demostrando cómo pequeños ajustes en la postura podían compensar las limitaciones del material. Ricardo Fuentes observaba todo con una mirada transformada. Tomó su teléfono y comenzó a hacer anotaciones rápidas. Tal vez, dijo él, más para sí mismo que para los otros, sea hora de que nuestra empresa invierta en programas de base, en proyectos sociales como el tuyo, Guadalupe. El sol comenzaba a inclinarse en el horizonte, señalando que la etapa final se aproximaba. Los finalistas comenzaron a dispersarse, cada uno cargando consigo no solo sus equipos, sino también una nueva perspectiva sobre el deporte. Guadalupe permaneció un momento más en el jardín, sus manos aún acariciando el arco de su abuelo. Las palabras talladas en la madera parecían pulsar con una nueva energía. La paciencia vence al acero. Aquella antigua sabiduría estaba transformando no solo una competición, sino todo un deporte. Miguel, que se había quedado al último, colocó la mano en el hombro de su antigua alumna. Siempre fuiste una profesora, Guadalupe, incluso cuando eras solo una competidora. Ahora estás enseñándonos a todos a redescubrir el alma del tiro con arco. El sistema de sonido anunció que la final comenzaría en 30 minutos. Guadalupe guardó su arco en el estuche con la misma calma de siempre. La mayor prueba aún estaba por venir, pero la verdadera victoria ya estaba ocurriendo en los corazones y mentes de aquellos que presenciaban aquel momento histórico. El anuncio de 1900. La prueba final causó un murmullo en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Chapultepec. La última etapa sería un único disparo a 100 metros, pero con un giro inesperado. Los arqueros deberían tirar al atardecer, cuando la visibilidad natural comenzaba a disminuir. Era un desafío que probaría no solo la precisión, sino la verdadera esencia del tiro con arco. Los 5 finalistas fueron conducidos a una sala de preparación especial. Ana Lee había simplificado drásticamente su equipo, manteniendo solo los sensores esenciales. Marco Ramírez ajustaba su arco con movimientos más intuitivos, menos dependientes de datos. Pedro Santos alternaba entre calibrar sus equipos y practicar ejercicios de respiración que había aprendido observando a Guadalupe. Y Lucía, la revelación del campeonato, había encontrado un equilibrio único entre tradición y modernidad. Guadalupe se sentó en un rincón tranquilo, sus dedos trazando suavemente las letras talladas en su arco. El collar de madera hecho por los niños del proyecto reposaba sobre su pecho, cada pieza tallada llevando las esperanzas y sueños de una nueva generación. Un técnico entró en la sala para explicar los detalles finales. El disparo será realizado exactamente cuando el sol toque el horizonte. Las condiciones atmosféricas estarán en constante cambio durante ese periodo. Tendrán solo una oportunidad. Los otros competidores inmediatamente comenzaron a consultar sus dispositivos, buscando datos sobre patrones de viento y cambios de luminosidad durante el crepúsculo. Guadalupe, por su parte, cerró los ojos y comenzó un ejercicio de respiración que su abuelo le había enseñado. Ricardo Fuentes apareció brevemente en la sala, cargando una expresión diferente a la arrogancia habitual. Se acercó a Guadalupe con pasos vacilantes. ¿Recuerdas nuestro primer campeonato juntos?, preguntó él, su voz más suave que lo normal. Me enseñaste una técnica de respiración antes de la final. Fingí que no la necesitaba, que era cosa de principiantes, pero la usé y funcionó. Guadalupe abrió los ojos encontrando la mirada de su antiguo colega. El orgullo a veces nos impide reconocer las verdades más simples, respondió ella. Mi empresa está cambiando, continuó Ricardo. Después de esta competición, vamos a lanzar un programa de apoyo a proyectos sociales de tiro con arco.
Queremos patrocinar iniciativas como la tuya. Guadalupe sonrió, pero sacudió la cabeza. El proyecto no necesita mucho, Ricardo, solo corazones dispuestos a enseñar y aprender. Miguel Ortiz entró en la sala, cargando algo envuelto en una tela antigua. Encontré esto en el archivo de la Federación, dijo él revelando una flecha antigua, hecha artesanalmente. Era de tu abuelo. Usó esta flecha para ganar el Campeonato Nacional de 1962. Guadalupe tomó la flecha con reverencia, sintiendo el peso de la historia en sus manos. La madera estaba oscurecida por el tiempo, pero la estructura permanecía perfectamente alineada. Las plumas, amarradas con precisión artesanal, aún mantenían su forma original. Él siempre decía que una flecha carga más que una punta, murmuró Guadalupe, estudiando el trabajo manual. Carga el alma del arquero. Los otros finalistas se acercaron atraídos por la historia. Analí tocó la flecha antigua con admiración. Toda nuestra tecnología, dijo ella, y aún no conseguimos replicar esta simplicidad perfecta. Lucía, que observaba todo con ojos brillantes, retiró de su estuche una flecha moderna. Podemos aprender de ambos mundos, dijo ella, comparando las dos flechas. La tradición nos enseña el corazón del deporte y la tecnología puede ayudarnos a preservarlo. El sistema de sonido anunció que faltaban 15 minutos para el inicio de la prueba final. Los competidores comenzaron sus preparativos finales. Guadalupe guardó la flecha de su abuelo con cuidado. No la usaría en la competición, pero su presencia era un recordatorio poderoso de su herencia. Los niños del proyecto social habían creado una porra organizada en la grada. Vestían camisetas pintadas a mano con la frase «El corazón es el mejor sensor» y sostenían arcos de PVC como símbolo de que la excelencia no dependía de recursos caros. Mientras los finalistas se dirigían al área de competición, el sol comenzaba su descenso en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Guadalupe respiró profundo, sintiendo el peso del momento. No era solo una competición, era el encuentro de dos eras, el puente entre tradición y futuro. El arco en sus manos parecía vibrar con energía propia, las palabras talladas brillando. Bajo la luz del crepúsculo, la paciencia vence al acero. En pocos minutos, esa antigua sabiduría sería puesta a prueba una última vez. El campo de tiro estaba bañado por la luz dorada del sol poniente. Un silencio casi sagrado flotaba sobre el centro de entrenamiento olímpico de Chapultepec, mientras los 5 finalistas se posicionaban en sus carriles. El desafío que los aguardaba era único en la historia del deporte. Un único disparo a 100 metros, precisamente en el momento en que el sol tocara el horizonte. El cielo presentaba un espectáculo natural extraordinario. Nubes en tonos de rosa y naranja danzaban en el horizonte, creando un escenario que quitaba el aliento. Pero para los arqueros, cada nube representaba una variable adicional a considerar: cambios en la luminosidad, corrientes de aire imprevisibles, sombras en constante transformación. Pedro Santos fue el primero en posicionarse. El joven mexicano, que había crecido entrenando en condiciones simples en el interior del país, parecía encontrar confort en el desafío minimalista. Su equipo, aunque moderno, había sido despojado de varios sensores durante el campeonato. Marco Ramírez vino enseguida, sus movimientos demostrando una nueva fluidez que contrastaba con su antigua dependencia tecnológica. A su lado, Analí, la campeona mundial, se posicionó con una postura diferente a la usual. Su transformación era visible. La precisión mecánica había dado lugar a una gracia más natural. Lucía ocupó su posición con una confianza tranquila que no demostraba al inicio de la competición. Su arco reflejaba la jornada de descubrimiento que había experimentado, un híbrido armonioso entre tradición y modernidad. El nerviosismo de la joven atleta se había transformado en una serenidad centrada. Guadalupe fue la última en tomar su lugar. Su arco de madera capturaba los últimos rayos dorados del sol, haciendo que las palabras talladas brillaran como si estuvieran vivas. La paciencia vence al acero. El collar artesanal en su cuello, regalo de los niños del proyecto, se movía,
suavemente con la brisa del atardecer. En las gradas la atmósfera era de reverencia. Los niños del proyecto social de Guadalupe habían contagiado a todo el público con su respeto por el momento. No había gritos ni aplausos, solo una atención concentrada y respetuosa. Sus pequeños arcos de PVC estaban posicionados en sus regazos, como símbolos silenciosos de esperanza y transformación. Ricardo Fuentes observaba desde el área VIP su habitual traje impecable, sustituido por una vestimenta más casual. A su lado, ejecutivos de su empresa asistían con interés, sus expresiones revelando que algo mayor que una competición deportiva estaba en juego. Miguel Ortiz estaba cerca del área de competición, su rostro marcado por décadas de experiencia en el deporte demostrando una emoción contenida. En sus manos sostenía el álbum de fotografías antiguas, como un guardián de la memoria del deporte. Un meteorólogo de la Federación se acercó a los jueces, compartiendo datos sobre las condiciones atmosféricas. El viento comenzaba a cambiar de manera significativa, creando patrones complejos de corrientes de aire. La temperatura caía gradualmente, afectando la densidad del aire. Cada minuto traía nuevas variables a la ecuación ya desafiante. Los técnicos de los otros competidores hacían ajustes de última hora en los equipos, consultando tablets y sensores. Guadalupe, por su parte, solo cerró los ojos por un momento, sintiendo el ambiente a su alrededor. Sus años enseñando en el proyecto social, donde las condiciones eran siempre imprevisibles, habían agudizado su capacidad de leer la naturaleza. 3 minutos para la puesta de sol, anunció el sistema de sonido. Ana Lee miró su arco ultratecnológico y en un gesto sorprendente apagó varios de sus sensores. Algunas cosas, dijo ella en voz baja, necesitan ser sentidas, no medidas. Lucía respiraba de la manera que Guadalupe le había enseñado, su pecho subiendo y bajando en un ritmo controlado. Sus ojos alternaban entre el blanco y el horizonte, buscando una sintonía con el momento. 2 minutos. Marco Ramírez ajustó su postura, abandonando la rigidez técnica que lo caracterizaba. Pedro Santos sonrió levemente, como si recordara sus primeros días en el deporte, cuando tiraba a blancos improvisados en el patio de su casa. 1 minuto. Guadalupe abrió los ojos, su mirada tranquila enfocada en el horizonte en llamas. El sol descendía majestuosamente, su luz atravesando capas de nubes y creando un espectáculo de colores y sombras. El viento cambió nuevamente, trayendo consigo el perfume de los árboles del jardín. 30 segundos. El público contuvo la respiración colectivamente. Los niños del proyecto social sostenían sus manos unos a otros, sus pequeños rostros una mezcla de ansiedad y admiración. Ricardo Fuentes se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba. Arqueros, prepárense. El sol tocó el horizonte, derramando su luz dorada una última vez sobre el campo. El momento de la verdad había llegado. El momento parecía suspendido en el tiempo. El sol, tocando el horizonte, bañaba el campo con una luz dorada que transformaba todo en una pintura surrealista. Los 5 finalistas, cada uno representando una diferente filosofía del deporte, aguardaban la señal con una tensión palpable en el aire. Pedro Santos fue el primero en disparar. Su flecha cortó el aire con precisión admirable, alcanzando el anillo exterior del centro del blanco. Un resultado excepcional para las condiciones desafiantes. El público aplaudió respetuosamente mientras él bajaba su arco con una sonrisa satisfecha. Marco Ramírez vino enseguida. Años de entrenamiento con tecnología de punta lo habían preparado para este momento, pero fue su recién descubierta conexión con el lado tradicional del deporte lo que guió su disparo. La flecha encontró su camino hasta el segundo anillo del centro, arrancando suspiros de la platea. Ana Lee, la campeona mundial, sorprendió a todos. En el último momento, apagó su último sensor activo. A veces necesitamos olvidar lo que aprendimos para recordar lo que ya sabíamos, murmuró ella, antes de soltar su flecha. El disparo fue magnífico,
alcanzando el anillo interno del centro. La grada explotó en aplausos. Lucía respiró profundo, exactamente como Guadalupe le había enseñado. Sus ojos brillaban con una confianza tranquila que no estaba presente al inicio de la competición. Su disparo fue una fusión perfecta de técnica moderna y sensibilidad tradicional. La flecha voló como si danzara con el viento, encontrando su lugar a milímetros del centro absoluto. Entonces llegó el momento de Guadalupe. El silencio que cayó sobre el estadio era casi físico. Los niños del proyecto social, sus pequeños arcos de PVC en los regazos contenían la respiración. Ricardo Fuentes, en el área VIP, se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la escena. Miguel Ortiz sostenía el álbum de fotos antiguas contra el pecho como un talismán. Guadalupe cerró los ojos por un momento, sus dedos acariciando las palabras talladas en el arco. La paciencia vence al acero. El collar artesanal en su cuello brillaba con los últimos rayos del sol. Cuando abrió los ojos, algo extraordinario ocurrió. El viento, que había estado inestable durante toda la tarde, comenzó a cambiar. Guadalupe podía sentir las corrientes reorganizándose, como si la propia naturaleza estuviera conspirando para crear un momento perfecto. Ella esperó paciente, mientras otros habrían precipitado su disparo. Un segundo pasó. 2. La multitud apenas respiraba. Entonces, con un movimiento fluido que parecía formar parte del propio atardecer, Guadalupe soltó su flecha. El proyectil cortó el aire no como un objeto en movimiento, sino como una extensión natural del momento. Era imposible decir dónde terminaba la arquera y comenzaba la flecha. El sonido del impacto resonó por el estadio como un trueno suave. La flecha no solo alcanzó el centro absoluto del blanco, lo partió a la mitad, penetrando tan profundamente que dividió la estructura en un ángulo perfecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el propio tiempo se hubiera detenido para presenciar aquel momento histórico. Entonces, desde las gradas, un niño del proyecto social se levantó. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría mientras alzaba su pequeño arco de PVC. Uno a uno, otros niños lo siguieron hasta que toda la sección estaba de pie, sus arcos simples elevados en un tributo silencioso. El gesto se extendió como una ola. Lucía fue la primera de los competidores en levantar su arco, seguida por Ana Lee, Marco Ramírez y Pedro Santos. Pronto, todo el estadio estaba de pie, arqueros profesionales y aficionados unidos en un momento de reconocimiento profundo. Ricardo Fuentes se levantó en su área VIP, lágrimas no contenidas corriendo por su rostro. A su lado, ejecutivos de su empresa presenciaban el nacimiento de una nueva era en el deporte. Miguel Ortiz sostenía el álbum de fotos abierto, donde una joven Guadalupe sonreía al lado de su abuelo. La imagen parecía dialogar con el presente, conectando generaciones a través del tiempo. El sol finalmente desapareció en el horizonte, pero algo nuevo había nacido en aquel crepúsculo. No era solo una competición que había terminado, era una revolución que apenas comenzaba. El amanecer del día siguiente encontró el Centro de Entrenamiento Olímpico de Chapultepec transformado. La noticia del disparo histórico de Guadalupe se había esparcido como fuego en paja seca, viralizándose en las redes sociales y dominando los titulares deportivos. El video del momento en que su flecha partió el blanco a la mitad ya contaba con millones de visualizaciones. Pero no era solo la hazaña técnica lo que capturaba la imaginación del público. Era la historia detrás. Una mujer que había abandonado una carrera prometedora para cuidar de su madre enferma, que nunca dejó de enseñar a niños en su proyecto social, que regresó al deporte no en busca de gloria, sino para probar que la excelencia no dependía de recursos. Los niños del proyecto social, que habían dormido en el alojamiento del centro tras la competición, despertaron para encontrar sus bandejas de correo inundadas de mensajes. Escuelas, clubes y organizaciones de todo el país querían saber más sobre sus arcos de PVC y su metodología de entrenamiento. El movimiento Instinto Libre
estaban haciendo espontáneamente en diferentes lugares. Guadalupe se encontraba sentada en su rincón habitual del jardín, realizando su mantenimiento matinal en el arco. El sol naciente hacía que las palabras talladas brillaran con una luz nueva. La paciencia vence al acero. A su lado, el trofeo de la victoria reflejaba la luz dorada, pero sus ojos estaban enfocados en algo mucho más precioso. Un cuaderno simple donde planeaba las clases de su proyecto social. Lucía se aproximó silenciosamente, cargando no solo su arco de competición, sino también uno más simple, hecho de materiales básicos. «Pasé toda la noche haciéndolo», dijo ella, mostrando el arco artesanal. «No es perfecto, pero es honesto». Ana Lee apareció poco después, sus ojos revelando una noche de reflexión profunda. «A mis patrocinadores no les va a gustar», dijo ella con una sonrisa, «pero decidí que voy a abrir una escuela en China, enseñando el enfoque tradicional junto con el moderno». La noticia más sorprendente, sin embargo, vino a través de Ricardo Fuentes. Llegó al jardín cargando una carpeta de documentos y una expresión transformada. «Guadalupe», comenzó él, su voz cargada de emoción contenida. «Pasé toda la noche en reunión con el consejo de la empresa. Vamos a reestructurar completamente nuestro enfoque». Abrió la carpeta, revelando proyectos para centros de entrenamiento comunitarios. «Queremos crear espacios donde tecnología y tradición puedan coexistir, donde niños de cualquier origen puedan aprender el verdadero espíritu del deporte». Las redes sociales servían con el movimiento que se extendía. Hashtags como Instinto Libre y Arquera del Pueblo dominaban las tendencias. Videos de jóvenes practicando con arcos artesanales se multiplicaban, siempre con mensajes de agradecimiento a Guadalupe y su filosofía. Miguel Ortiz, que observaba todo con ojos húmedos, se acercó a Guadalupe con el álbum de fotos antiguas. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo él, mostrando una foto en particular. En ella, un joven artesano trabajaba en un arco de madera, sus manos callosas esculpiendo las palabras que se volverían legendarias. Los medios especializados, que inicialmente habían ignorado la presencia de Guadalupe en la competición, ahora disputaban una entrevista exclusiva. Pero ella continuaba declinando educadamente, prefiriendo dedicar su tiempo a los niños que la rodeaban, ansiosos por aprender. Una de esas niñas, una pequeña de ojos vivaces llamada Mariana, se acercó con su arco de PVC. «Doña Guadalupe», preguntó ella, «¿cómo sabía que lo iba a lograr?». Guadalupe sonrió tomando el pequeño arco en sus manos. «No lo sabía, Mariana, pero aprendí que cuando hacemos algo con el corazón verdadero, el resultado es solo una parte de la historia. Lo que importa es el camino y las vidas que tocamos en él». Las palabras simples capturaban perfectamente el espíritu del momento. No era solo una victoria en una competición. Era el renacimiento de una filosofía que trascendía el deporte. En un rincón del jardín, un grupo de jóvenes arqueros comenzaba a reunirse regularmente. Se llamaban a sí mismos discípulos del instinto, una mezcla de atletas profesionales y aficionados unidos por el deseo de redescubrir la esencia del tiro con arco. Lucía se había convertido en una especie de líder informal del grupo, compartiendo las enseñanzas que había recibido de Guadalupe. Ricardo Fuentes, observando la escena, hizo un anuncio sorprendente. Su empresa estaba desarrollando una nueva línea de equipos llamada Esencia, que combinaba tecnología moderna con principios tradicionales. «Cada arco vendrá con un manual especial», explicó él, contando la historia de Guadalupe y la importancia de mantener viva la tradición. El movimiento comenzaba a trascender el tiro con arco. Otros deportes empezaban a cuestionar su propia relación con la tecnología y la tradición. Era como si Guadalupe hubiera abierto una puerta que muchos no sabían que existía, un camino de regreso a la esencia sin abandonar el progreso. La tarde encontró a Guadalupe de vuelta en su proyecto social en la pequeña ciudad de Teocaltiche. El granero simple donde impartía sus clases estaba diferente, no en su estructura física, sino en la energía que lo llenaba. Las paredes, antes vacías,
ahora exhibían fotos del momento histórico en el campeonato, junto a dibujos hechos por los niños. El número de alumnos se había triplicado desde su victoria. Familias enteras aparecían para las clases, algunas viajando horas solo para participar. Pero Guadalupe mantenía el mismo enfoque simple y eficaz: arcos de PVC, blancos de paja y mucha atención individual a cada alumno. El arco es solo un instrumento, explicaba ella a un grupo de novatos. El verdadero equipo está aquí dentro. Tocaba suavemente el pecho, exactamente donde el collar artesanal de los niños reposaba. Una sorpresa aguardaba en la entrada del granero. Lucía había llegado sin aviso, trayendo consigo un grupo de jóvenes arqueros profesionales. Cargaban sus equipos de competición en una mano y arcos artesanales en la otra. «Vinimos a aprender», dijo Lucía simplemente, «y a enseñar también si usted lo permite». La fusión fue natural e inspiradora. Atletas profesionales se sentaban al lado de niños del proyecto, compartiendo experiencias y aprendiendo unos de otros. La tecnología no fue abandonada, fue integrada de una manera más consciente y equilibrada. Ricardo Fuentes cumplió su promesa. Su empresa comenzó a proporcionar materiales básicos para proyectos sociales en todo el país. Más importante que eso, enviaba artesanos experimentados para enseñar la fabricación de arcos tradicionales, garantizando que el conocimiento ancestral no se perdiera. Analí mantuvo contacto regular, enviando videos de su nueva escuela en China. Allí los alumnos comenzaban con arcos tradicionales antes de ser introducidos a la tecnología moderna. «Necesitamos conocer las raíces antes de alcanzar las ramas», explicaba ella en sus mensajes. Miguel Ortiz se convirtió en un visitante frecuente del proyecto. Sus historias sobre los comienzos del deporte encantaban a los alumnos, creando un puente vivo entre pasado y presente. El álbum de fotos antiguas se convirtió en un tesoro compartido, inspirando nuevas generaciones. Una tarde, mientras observaba una clase en progreso, Guadalupe notó algo extraordinario. Una de sus alumnas más jóvenes enseñaba una técnica de respiración a un arquero profesional. La escena capturaba perfectamente la esencia de lo que el movimiento instinto libre se había convertido: un intercambio genuino de conocimiento, sin jerarquías basadas en equipo o estatus. El arco que su abuelo había hecho continuaba siendo su compañero diario. Las palabras «la paciencia vence al acero» se habían convertido en un mantra repetido en proyectos sociales por todo el país. Pero su significado había evolucionado. Ya no era solo sobre la victoria de la tradición sobre la tecnología, sino sobre encontrar el equilibrio entre ambas. Un día, una reportera finalmente logró convencer a Guadalupe de dar una entrevista. La pregunta final fue simple: ¿qué espera para el futuro del deporte? Guadalupe miró por la ventana del granero, donde niños y adultos, principiantes y profesionales, practicaban juntos bajo el sol de la tarde. «El futuro ya está aquí», respondió ella. «Está en cada niño que descubre que puede ser grande, incluso con poco, en cada atleta que redescubre la alegría pura del deporte, en cada persona que entiende que evolución no significa abandonar nuestras raíces». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores de aquel día histórico de la competición. Guadalupe tomó su arco, sintiendo el peso familiar de la madera en sus manos. Las palabras talladas brillaban con la luz del atardecer, más verdaderas que nunca. Una nueva generación estaba naciendo, una que entendía que la grandeza no viene de equipos caros o tecnología avanzada, sino del corazón sincero y la dedicación verdadera. El legado de Guadalupe no era solo una victoria en una competición, era una revolución silenciosa que continuaría resonando a través de los años. 6 meses después de la histórica competición, el movimiento Instinto Libre se había transformado en un fenómeno global. El pequeño granero donde Guadalupe impartía sus clases se convirtió en una especie de templo del tiro con arco, atrayendo visitantes de todos los rincones del mundo. En una mañana particularmente especial, Guadalupe llegó al proyecto más temprano que lo habitual.
El rocío aún cubría el pasto del campo de entrenamiento improvisado y el sol apenas comenzaba a despertar en el horizonte. En sus manos, además del inseparable arco de su abuelo, cargaba un paquete envuelto en tela simple. Dentro del granero, una transformación silenciosa había ocurrido durante la noche. Las paredes, antes decoradas solo con fotos y dibujos, ahora exhibían una colección impresionante de arcos tradicionales de diferentes culturas. Era un regalo sorpresa organizado por sus alumnos. Cada pieza contaba una historia única de perseverancia y tradición. Lucía, que ahora dividía su tiempo entre competiciones profesionales y la enseñanza en el proyecto, llegó poco después. Su propio arco de competición había evolucionado, un híbrido elegante que incorporaba elementos tradicionales a los modernos. «Los niños están ansiosos», dijo ella con una sonrisa. Apenas durmieron anoche. El motivo de la ansiedad era la inauguración de un nuevo programa, Maestros del Mañana. La idea había nacido de los propios niños del proyecto. Querían enseñar a otros niños, perpetuando no solo las técnicas, sino también la filosofía que habían aprendido con Guadalupe. Cada uno enseña lo que sabe. Guadalupe solía decir y aprende mientras enseña. Los primeros alumnos comenzaron a llegar. Entre ellos estaba Mariana, la niña que había preguntado a Guadalupe cómo sabía que lograría vencer. Ahora, con su arco de PVC cuidadosamente decorado, sería una de las primeras instructoras juveniles del programa. Ricardo Fuentes también apareció aquella mañana, pero no como el empresario poderoso de antes. Vestido de forma simple, cargaba un arco tradicional que había aprendido a hacer en un curso de artesanía. «Algunas lecciones», dijo él, «necesitamos reaprenderlas desde cero». El paquete que Guadalupe había traído contenía algo especial, un nuevo arco, tallado por sus propias manos, bajo la guía de un antiguo artesano de la región. Había trabajado en él durante meses, aplicando cada lección que su abuelo le enseñó a través del ejemplo. «Este», dijo ella, revelando el arco a sus alumnos, «será nuestro arco comunitario. Cada persona que venga aquí podrá usarlo, sentir su historia, añadir su propia energía a él». Las palabras talladas en la madera nueva eran diferentes, pero complementaban perfectamente el mensaje del arco de su abuelo. El corazón enseña, las manos aprenden. La mañana avanzó con una energía especial. Niños enseñaban a adultos a fabricar arcos de PVC, mientras atletas profesionales aprendían técnicas ancestrales de jóvenes instructores. La jerarquía tradicional del deporte había sido completamente reimaginada. Miguel Ortiz, que ahora era presencia constante en el proyecto, documentaba todo en un nuevo álbum de fotos. «Estamos viviendo un momento histórico», decía él, sus ojos brillando con orgullo paternal. «Es la unión perfecta entre pasado y futuro». Analí, conectada por videollamada desde su escuela en China, mostraba cómo el movimiento se había adaptado a la cultura local. Sus alumnos combinaban técnicas milenarias de arco y flecha con la precisión de la tecnología moderna. «Ya no se trata de elegir un lado», explicaba ella, «se trata de encontrar armonía». Una periodista que acompañaba el día para un documental preguntó a Guadalupe cuál era el secreto del éxito del proyecto. Guadalupe sonrió, tomando una flecha simple. «¿Ves esta flecha?», preguntó ella. No importa cuán sofisticado sea el arco, la flecha siempre necesita encontrar su propio camino. Nuestra tarea es solo apuntar en la dirección correcta y confiar. En el campo de entrenamiento, Mariana reunió su primer grupo de alumnos. Con una confianza que solo los niños poseen, comenzó su clase. «Primero, necesitamos entender que el arco no es una herramienta, es un amigo, y con los amigos necesitamos aprender a conversar». Guadalupe observaba, sus ojos humedecidos por la emoción. El collar artesanal en su cuello parecía más ligero ahora, como si el peso de la responsabilidad estuviera siendo naturalmente distribuido entre todas aquellas almas jóvenes y entusiasmadas. El sol estaba alto en el cielo cuando ocurrió una sorpresa final. Un grupo de artesanos tradicionales, venidos de diferentes partes del país, llegó al proyecto,
traían consigo la propuesta de crear una escuela de fabricación de arcos, donde técnicas ancestrales serían preservadas y transmitidas a las nuevas generaciones. El futuro del deporte, dijo uno de ellos, un señor de manos callosas y sonrisa serena, está en recordar de dónde venimos mientras decidimos hacia dónde vamos. Guadalupe tocó las palabras talladas en su arco, sintiendo bajo sus dedos no solo las letras, sino toda la historia que representaban. La paciencia vence al acero nunca había tenido tanto sentido como en aquel momento, cuando el acero y la paciencia finalmente aprendían a bailar juntos. A medida que el sol comenzaba su viaje descendente en el cielo, el proyecto social de Guadalupe vibraba con una energía transformadora. El día de inauguración del programa Maestros del Mañana había sido más significativo de lo que cualquiera podría imaginar. No era solo un nuevo capítulo en la historia del proyecto, era el nacimiento de un legado vivo. Mariana, la joven, instructora, había conducido su primera clase con una sabiduría que parecía trascender su edad. Sus palabras simples sobre la amistad con el arco habían tocado no solo a sus alumnos principiantes, sino también a los atletas profesionales presentes. Un video de su clase, compartido espontáneamente en las redes sociales, ya comenzaba a viralizarse. ¿Vieron?, exclamó Lucía, mostrando su celular. La gente está llamando a Mariana pequeña sabia. Los comentarios son increíbles. Guadalupe sonrió, observando a su joven alumna demostrar una técnica de respiración para un grupo mixto de niños y adultos. Mariana había entendido perfectamente la esencia de lo que el proyecto representaba. No se trataba de ser el mejor, sino de ayudar a cada uno a encontrar su mejor versión. Ricardo Fuentes, que pasó el día entero en el proyecto, hizo un anuncio sorprendente durante el cierre de las actividades. Su empresa estaba cambiando su eslogan de «Tecnología es poder» a «Tradición e innovación, el camino del corazón». Más que un cambio de marketing, era el reflejo de una transformación profunda en su visión del deporte. «Guadalupe», dijo él, su voz cargada de emoción sincera, «no solo cambiaste el tiro con arco, nos ayudaste a redescubrir nuestra humanidad en el deporte». Los artesanos que habían llegado más temprano ya comenzaban a planear la escuela de fabricación de arcos. En un rincón del granero habían montado un pequeño taller demostrativo, donde enseñaban los fundamentos del trabajo con madera. El olor a aserrín se mezclaba con el aroma de la tarde, creando una atmósfera casi mágica. Miguel Ortiz, que había pasado el día fotografiando cada momento, reunió a todos para una foto especial. En el centro, Guadalupe sostenía su arco histórico. A su lado, Mariana exhibía orgullosamente su arco de PVC decorado. Alrededor de ellas se formó un círculo de personas de todas las edades y orígenes, cada una con su propio arco, desde los más sofisticados hasta los más simples. «Esta foto», dijo Miguel, «no es solo un registro, es un manifiesto». Ana Lee, aún conectada por video, mostró que su escuela en China había adoptado un ritual similar. Sus alumnos ahora comenzaban cada sesión de entrenamiento con 5 minutos de meditación, sosteniendo sus arcos y conectándose con la historia del instrumento. «El movimiento está creciendo de formas que nunca imaginamos», comentó ella. «La semana pasada recibí una carta de un monasterio en el Tíbet. Quieren integrar nuestras enseñanzas a sus prácticas tradicionales de tiro con arco». Mientras el sol se ponía, Guadalupe reunió a todos en el campo de entrenamiento para un momento especial. El arco comunitario que había tallado sería usado por primera vez. Uno por uno, cada persona presente tuvo la oportunidad de hacer un disparo, añadiendo su energía a la historia del instrumento. «Cada flecha carga un pedazo de quienes somos», explicó Guadalupe. «Y cada disparo es una oportunidad de reconectarnos con nuestra esencia». El último rayo de sol del día encontró al grupo reunido en círculo, compartiendo historias y sueños. Los niños del proyecto hablaban con entusiasmo sobre sus planes de expandir el programa Maestros del Mañana a otras comunidades. Los atletas profesionales discutían maneras de integrar los principios del instinto libre a las competiciones de alto nivel.
Guadalupe observaba todo con una sonrisa serena, su arco reposando suavemente en su regazo. Las palabras de su abuelo, "La paciencia vence al acero", se habían convertido en más que un lema. Eran ahora una filosofía de vida que trascendía el deporte. El viento suave de la noche traía consigo el susurro de miles de historias que apenas comenzaban a ser escritas. En cada rincón del mundo, personas redescubrían la magia del tiro con arco no como una competición, sino como un camino de autoconocimiento y conexión. El verdadero legado, pensó Guadalupe, no está en los trofeos o récords, sino en los corazones que transformamos en el camino. Un año había pasado desde aquel disparo histórico que dividió el blanco a la mitad. El pequeño proyecto social de Guadalupe se había transformado en un fenómeno global, pero mantenía su esencia simple y acogedora. El granero continuaba siendo el mismo, solo más vivo, más lleno de historias y sueños compartidos. En una mañana especial, Guadalupe llegó al proyecto para encontrar una sorpresa. Representantes de proyectos sociales de diversos países se habían reunido para el primer encuentro internacional del movimiento Instinto Libre. El patio estaba repleto de arcos de todos los tipos, desde los más tecnológicos hasta los más artesanales, cada uno contando su propia historia. «Es como una familia reuniéndose», comentó Lucía, que ahora coordinaba una red de instructores jóvenes en todo el país. Su propio arco había evolucionado una vez más, un proyecto único que ella misma había desarrollado, combinando técnicas tradicionales con innovaciones sustentables. Mariana, la pequeña sabia, ahora con 11 años, se había convertido en una especie de embajadora infantil del movimiento. Sus clases eran transmitidas en línea para niños de todo el mundo, y su manera simple de explicar conceptos complejos había inspirado a una nueva generación de jóvenes arqueros. «¿Sabes qué es lo más padre?», dijo Mariana, ajustando el collar artesanal que había recibido como regalo de Guadalupe. «Los niños ya no preguntan cuánto cuesta el equipo, preguntan qué historia cuenta». Ricardo Fuentes llegó acompañado de un equipo diferente al habitual. No eran ejecutivos o asesores, sino artesanos y educadores. Su empresa había pasado por una transformación profunda, creando una división dedicada exclusivamente al desarrollo de proyectos sociales y preservación de técnicas tradicionales. «Nuestras ganancias disminuyeron un poco», admitió él con una sonrisa serena, «pero nuestra relevancia social creció exponencialmente. Descubrimos que existe una riqueza que no puede medirse en números». Ana Lee, que había viajado especialmente desde China para el encuentro, trajo consigo una revelación sorprendente. Monasterios tradicionales habían comenzado a abrir sus puertas para enseñar técnicas milenarias de tiro con arco. La fusión entre la sabiduría antigua y las necesidades modernas estaba creando una nueva forma de practicar el deporte. «En mi escuela», explicó ella, «ahora comenzamos cada clase con un ritual. Cada alumno pasa algunos minutos con un arco tradicional antes de usar el equipo moderno. Eso cambió completamente la manera en que se relacionan con el deporte». Miguel Ortiz, siempre con su cámara en mano, había compilado un documental sobre la transformación del deporte. Las imágenes mostraban no solo la evolución técnica, sino principalmente el cambio en la mirada de las personas, desde los atletas profesionales hasta los niños principiantes. «Lo más increíble», comentó él mostrando algunas escenas, «es cómo el movimiento trascendió el tiro con arco. Otros deportes están comenzando a redescubrir sus raíces, buscando un equilibrio entre tradición y modernidad». Durante el encuentro, talleres especiales fueron realizados en el campo de entrenamiento. Maestros artesanos enseñaban técnicas de fabricación de arcos, mientras ingenieros demostraban cómo la tecnología podía ser usada de forma consciente y sustentable. Ya no había división entre lo antiguo y lo nuevo, solo la búsqueda de la armonía. Guadalupe observaba todo con una mezcla de alegría y serenidad. Su arco, el mismo que había partido el blanco en aquel día histórico, reposaba en sus manos como un viejo amigo. Las palabras talladas, «La paciencia vence al acero»,
brillaban con una verdad cada vez más profunda. Una escena en particular capturó su atención. Un grupo de niños había organizado una pequeña ceremonia de graduación para sus arcos de PVC. Antes de recibir arcos más avanzados, querían honrar los instrumentos simples que habían iniciado su jornada. Estos arcos, dijo uno de ellos, su voz embargada de emoción, nos enseñaron que la grandeza no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Por la tarde, todos se reunieron para una actividad especial. Cada participante del encuentro había traído un pedazo de madera de su región. Juntos, bajo la guía de los artesanos, comenzaron a trabajar en un nuevo arco comunitario, uno que llevaría en sí la energía y las historias de diferentes culturas. Este arco, explicó Guadalupe al grupo, será un símbolo vivo de nuestra unión. Cada marca, cada talla, cuenta la historia de alguien que eligió formar parte de esta transformación. Cuando el sol comenzó a ponerse, el grupo se reunió en círculo en el campo de entrenamiento. El nuevo arco comunitario, aún inacabado, fue pasado de mano en mano. Cada persona añadía un pequeño detalle, una marca personal, mientras compartía una historia o un sueño. Lo que estamos construyendo aquí, dijo Guadalupe, su voz suave pero firme, es mayor que un movimiento deportivo. Estamos rescatando algo que va más allá del tiro con arco. Estamos reaprendiendo a conectarnos con nuestra esencia más profunda. El crepúsculo pintaba el cielo con colores que recordaban aquel día histórico de la competición, pero ahora cada atardecer traía consigo no solo memorias, sino promesas de un futuro donde tradición y progreso caminaban de la mano. La noche cayó sobre el encuentro internacional con una suavidad especial. Linternas artesanales, hechas por los alumnos del proyecto, iluminaban el campo de entrenamiento con una luz acogedora. El nuevo arco comunitario, ahora casi completo, reposaba en un pedestal simple, sus marcas contando historias de diferentes rincones del mundo. Guadalupe observaba el movimiento a su alrededor con ojos humedecidos. Pequeños grupos se formaban naturalmente, compartiendo experiencias y sueños. En un rincón, Mariana enseñaba técnicas de respiración a instructores de otros países. En otro, artesanos intercambiaban conocimientos sobre diferentes tipos de madera y métodos de tallado. Lucía se acercó silenciosamente, cargando algo envuelto en una tela antigua. «Encontramos esto en los archivos de la Federación», dijo. Ella, revelando un cuaderno de anotaciones amarillento por el tiempo. Era el diario del abuelo de Guadalupe, repleto de dibujos técnicos y reflexiones sobre el arte del tiro con arco. «Hay un pasaje aquí», continuó Lucía, abriendo cuidadosamente una página marcada, que parece haber sido escrito para este momento, y leyó en voz alta. «El verdadero arco no está hecho solo de madera y cuerda, está hecho de tiempo, de paciencia, de amor. Cada flecha que disparamos lleva no solo nuestra fuerza, sino nuestra historia». Las palabras del pasado resonaron con una fuerza especial en aquella noche. Guadalupe tomó el diario con manos temblorosas, reconociendo la caligrafía firme de su abuelo. Entre los dibujos técnicos, encontró el boceto original del arco que ahora cargaba, incluyendo las palabras que se convertirían en su mantra. La paciencia vence al acero. Ricardo Fuentes, que había permanecido para el cierre del encuentro, hizo un anuncio que sorprendió a todos. Su empresa estaba creando una fundación dedicada exclusivamente al desarrollo del tiro con arco social. El primer proyecto sería la construcción de centros de entrenamiento en comunidades marginadas, todo siguiendo la filosofía del instinto libre. Pero lo más importante, dijo él, es que cada centro será administrado por personas locales, manteniendo sus características culturales propias. No queremos crear franquicias, queremos nutrir semillas. Ana Lee compartió que el movimiento había inspirado una revolución silenciosa en el deporte profesional. En las últimas competiciones internacionales, diversos atletas habían optado por usar equipos más simples, buscando una conexión más profunda con la esencia del deporte. Jazz. No se trata de tener el equipo más caro, explicó ella. Se trata de encontrar el equipo que mejor expresa quién eres. Miguel Ortiz,
había preparado una sorpresa especial. En una pantalla improvisada, proyectó un documental corto que había producido a lo largo del año. Las imágenes mostraban no solo la transformación del deporte, sino principalmente el cambio en las miradas, en las sonrisas, en la manera como las personas se relacionaban con el tiro con arco. La secuencia final del documental mostraba a Guadalupe enseñando a un niño a hacer su primer arco de PVC. La escena era simple, pero cargada de significado. «Lo que estás construyendo no es solo un arco», decía ella en el video. «Es un puente entre quien eres y quien puedes llegar a ser». Mariana, que había reunido a todos los niños presentes, organizó una presentación especial. Cada joven arquero demostró una técnica diferente, mezclando elementos tradicionales con su propia creatividad. El espectáculo culminó con un disparo sincronizado. Arcos de PVC lado a lado, con equipos profesionales, todos encontrando sus blancos con la misma precisión. Cuando la noche estaba casi al fin, Guadalupe reunió a todos para un momento final, de reflexión. El arco comunitario, ahora completo, fue colocado en el centro del círculo. Cada persona presente había contribuido con un detalle, una marca, una historia. «Este arco», dijo Guadalupe, su voz cargada de emoción, «es más que un símbolo. Es un testimonio vivo de que somos más fuertes cuando unimos nuestras diferencias. Cada marca aquí cuenta una historia de transformación, de descubrimiento, de conexión». Las palabras talladas en el nuevo arco comunitario eran una fusión de idiomas y culturas, pero todas llevaban la misma esencia. El corazón es el mejor guía. El encuentro internacional había llegado a su fin, pero su impacto continuaría, reverberando por generaciones. El movimiento Instinto Libre se había transformado en algo mayor que un método de enseñanza o una filosofía deportiva. Era ahora un camino de redescubrimiento, de reconexión con valores esenciales que trascendían el deporte. Guadalupe tocó una última vez las palabras talladas en su arco histórico. «La paciencia vence al acero» se había convertido en más que un lema. Era un recordatorio de que las mayores transformaciones comienzan en el corazón y se esparcen silenciosamente, como ondas en un lago tranquilo. En la mañana siguiente, al cierre del encuentro internacional, Guadalupe llegó al proyecto aún más temprano que lo habitual. El sol ni siquiera había nacido completamente cuando abrió las puertas del granero, ahora impregnado con las energías e historias compartidas la noche anterior. En sus manos, además de su arco inseparable, llevaba el diario de su abuelo. Pasó algunos momentos hojeando las páginas amarillentas, descubriendo notas y reflexiones que parecían resonar a través del tiempo con una sabiduría renovada. Una anotación en particular llamó su atención. El verdadero maestro no es aquel que acumula victorias, sino aquel que siembra posibilidades. Las palabras escritas décadas atrás parecían haber sido destinadas específicamente para este momento. Mariana llegó poco después, cargando no solo su arco de PVC decorado, sino también uno nuevo, que había hecho durante los talleres del encuentro internacional. Sus ojos brillaban con un entusiasmo contagioso. «Doña Guadalupe», llamó ella, «¿puedo mostrarle algo?». La niña había creado un pequeño diario propio, inspirado en el del abuelo de Guadalupe. En las páginas, dibujos coloridos mostraban diferentes técnicas de respiración y postura, explicadas con la simplicidad y sabiduría que solo una niña podría tener. «Quiero que otros niños puedan aprender de la manera que yo aprendí», explicó Mariana. «Con el corazón, no solo con la técnica». Poco a poco, otros alumnos comenzaron a llegar. Muchos habían permanecido después del encuentro internacional, no queriendo perder la oportunidad de participar en esta mañana especial. El campo de entrenamiento cobró vida con una mezcla armoniosa de idiomas y culturas. Lucía, que había decidido posponer su participación en el próximo campeonato mundial para dedicarse al desarrollo del programa Maestros del Mañana, reunió a un grupo de jóvenes instructores para una sesión especial de planeación. «Lo que aprendimos aquí», dijo ella, «no puede quedarse solo entre nosotros.
Necesitamos encontrar maneras de hacer que esta sabiduría llegue a más personas. Ricardo Fuentes apareció brevemente, trayendo los primeros bocetos de los centros de entrenamiento comunitarios que su fundación construiría. Los proyectos eran simples pero funcionales, priorizando espacios de convivencia y aprendizaje colectivo. Cada centro, explicó él, tendrá un espacio dedicado a la fabricación de arcos artesanales. Queremos que las personas no solo practiquen el deporte, sino que comprendan y preserven su esencia. Ana Lee, que había retrasado su vuelo de regreso para participar en este último día, compartió noticias emocionantes. Monasterios en el Tíbet habían comenzado a documentar sus técnicas ancestrales de tiro con arco, creando un puente entre la sabiduría milenaria y las necesidades contemporáneas. Es como si el círculo se estuviera cerrando, observó ella, lo antiguo y lo nuevo finalmente encontrando armonía. Miguel Ortiz, siempre con su cámara en mano, capturaba momentos preciosos de esta mañana histórica. Su mirada experimentada percibía algo especial ocurriendo. No era solo el cierre de un evento, sino el inicio de algo mucho mayor. Guadalupe reunió a todos para una actividad final. En el centro del campo, el nuevo arco comunitario fue colocado junto a su arco histórico. Las palabras talladas en ambos, la paciencia vence al acero y el corazón es el mejor guía, parecían dialogar entre sí, contando una historia de transformación y continuidad. Cada uno de ustedes, dijo Guadalupe, su voz suave pero firme, lleva ahora una parte de esta historia. Ya no es solo mi camino o el camino de mi abuelo, es nuestro camino colectivo. Mariana se acercó tímidamente, cargando su diario de dibujos. ¿Puedo leer algo que escribí?, preguntó ella. Guadalupe asintió con una sonrisa. La niña abrió su cuaderno y con voz clara leyó: El arco no es solo un pedazo de madera, así como la flecha no es solo un pedazo de bambú. Son partes de una historia que comenzó mucho antes de nosotros y continuará mucho después. Cada vez que disparamos no estamos solos, estamos conectados con todos los que vinieron antes y todos los que vendrán después. Un silencio emocionado siguió a las palabras de la joven arquera. Guadalupe sintió que sus ojos se humedecían, reconociendo en las palabras simples de Mariana la misma sabiduría que su abuelo había intentado transmitirle tantos años atrás. El sol ahora estaba alto en el cielo, sus luces danzando a través de las ventanas del granero, iluminando los arcos colgados en las paredes, cada uno contando su propia historia de descubrimiento y transformación. Guadalupe tomó su arco, sintiendo el peso familiar de la madera en sus manos. Las palabras talladas brillaban con una luz especial. La paciencia vence al acero. Pero ahora comprendía que la verdadera victoria no estaba en la competición, sino en la continuidad, en la capacidad de transmitir no solo técnicas, sino valores que trascendían el deporte. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores de aquel día histórico en que Guadalupe había partido el blanco a la mitad. El proyecto social estaba silencioso ahora. La mayoría de los visitantes internacionales ya se había marchado, llevando consigo semillas de transformación para plantar en sus propios países. Guadalupe permanecía en el campo de entrenamiento, su fiel arco en sus manos, observando el último rayo de sol jugar con las palabras talladas en la madera. La paciencia vence al acero, una verdad que había transformado no solo su vida, sino todo un deporte. Mariana se acercó silenciosamente, cargando su diario de dibujos y su arco de PVC. «Doña Guadalupe», dijo ella suavemente, «¿puedo quedarme aquí con usted un rato más?» Las dos se sentaron en el pasto, compartiendo un momento de quietud mientras el crepúsculo abrazaba el campo. Guadalupe abrió el diario de su abuelo y Mariana su propio cuaderno de dibujos, pasado y futuro dialogando en silencio. «¿Sabes, Mariana?», comenzó Guadalupe. «Cuando era joven, pensaba que el éxito en el deporte significaba ganar medallas y romper récords. Mi abuelo intentaba enseñarme algo diferente, pero solo lo comprendí realmente después de tener que abandonar las competiciones para cuidar de mi madre.
Mariana escuchaba atentamente, sus ojos brillando con sabiduría más allá de su edad. «Es como usted siempre dice», respondió ella. «A veces necesitamos perder algo para encontrar algo mayor». El viento suave de la noche traía consigo ecos de las transformaciones de los últimos meses. El movimiento instinto libre se había esparcido por el mundo, no como una técnica a ser copiada, sino como una filosofía a ser vivida. Ricardo. Fuentes había dejado una carta antes de partir. En ella anunciaba que su empresa estaba creando una línea especial de equipos básicos que serían donados a proyectos sociales. «Algunas victorias», escribió él, «no pueden medirse en medallas o ganancias». Lucía, que observaba la escena desde lejos, se acercó con una novedad. El Comité Internacional de Tiro con Arco había creado una nueva categoría en competiciones oficiales, la categoría libre, donde atletas podían usar cualquier tipo de equipo, desde arcos tecnológicos hasta los más tradicionales. «Es más que un cambio de reglas», explicó Lucía. «Es un reconocimiento de que la excelencia puede tener muchas formas». Las palabras de Ana Lee, enviadas por mensaje antes de su vuelo de regreso a China, resonaban con especial significado. Lo que comenzó como una competición se transformó en una reconexión. No estamos solo preservando técnicas antiguas, estamos redescubriendo nuestra humanidad a través del deporte. Miguel Ortiz había dejado su álbum de fotos como regalo, ahora repleto no solo de memorias antiguas, sino también de momentos recientes que documentaban la transformación del deporte. En la última página, una foto especial. Guadalupe y Mariana lado a lado, cada una con su arco, uno de madera antigua, otro de PVC colorido, ambas sonriendo con la misma luz en los ojos. El nuevo arco comunitario, creado durante el encuentro internacional, ocupaba ahora un lugar de honor en el granero. Sus tallados contaban historias de diferentes culturas, pero todas convergían en una misma verdad. La grandeza no está en el equipo, sino en el corazón de quien lo utiliza. «Doña Guadalupe», llamó Mariana, señalando hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «¿Usted cree que su abuelo imaginaba que todo esto iba a pasar?» Guadalupe sonrió, tocando suavemente las letras talladas en su arco. «Creo que él sabía que algunas semillas, cuando son plantadas con amor, crecen de maneras que no podemos prever». El proyecto social se había transformado en mucho más que un centro de entrenamiento. Era ahora un punto de encuentro entre pasado y futuro, entre tradición e innovación. Cada arco en las paredes, del más simple al más sofisticado, contaba una historia de transformación y descubrimiento. Las palabras finales del diario de su abuelo, que Guadalupe solo ahora había encontrado, parecían haber sido escritas especialmente para este momento. El verdadero legado no está en lo que dejamos para el mundo, sino en lo que plantamos en el corazón de las personas. Mientras los últimos colores del día se despedían en el horizonte, Guadalupe y Mariana permanecían, sentadas en silencio, sus arcos reposando en sus regazos, uno de madera antigua, otro de PVC colorido, diferentes en apariencia, pero idénticos en esencia. Era la personificación perfecta de lo que el movimiento instinto libre se había convertido. Un puente entre mundos, una danza entre tiempos, un recordatorio constante de que la verdadera grandeza nace cuando abrimos nuestro corazón para aprender y enseñar. Y así, bajo el cielo estrellado, la historia continuaba, ya no solo